relación con el tema de ayer. Ayer vimos un poco lo que es el santuario terrenal. Vimos a Jesús como nuestro mediador, aquel que se pone como puente para reconciliarnos con el cielo, ¿cierto? Entonces hoy día, antes de comenzar el tema, yo quiero compartir una imagen para que se pueda entender un poquito mejor lo que se hacía cada día por el perdón de los pecados. Miren, acá, a ver si puedo poner el puntero láser. Aquí está. Este es el santuario. Habían 4 partes del santuario. La parte de afuera, esto era el campamento. Aquí es donde estaban las tribus. Se ponían 3 tribus en cada parte, en total 12. En el campamento es donde es lo que simboliza la vida de nuestro Jesús. Cuando vino acá a vivir con nosotros, levantó tienda como viene y habitó entre nosotros. Significa, esto está representado en el santuario. Luego está el atrio o el patio. Aquí teníamos, como bien decía nuestro hermano Sergio ayer, teníamos estas 2 cosas, el lavacro, donde se lavaban las manos el sacerdote, y el altar del sacrificio. Entonces, el pecador venía, ponía las manos sobre el animal, ¿cierto? Lo degollaba, ¿y qué hacía el sacerdote? El sacerdote tomaba sangre de este animal, que podía ser un corderito, podía ser una cabra, podía ser varios animales. Usted puede ver el detalle en Levítico capítulo 4. Ahí en Levíticos está todo lo que tiene que ver con el culto. Todo lo cultico está en Levíticos, y en el capítulo 4 usted va a ver esta ceremonia. Entonces el sacerdote tomaba la sangre y un poco de sangre la llevaba hacia adentro, entraba al tabernáculo. El tabernáculo a su vez está dividido en 2 partes, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿ya? En el lugar santo, ¿qué hacía? Llegaba al altar del incienso, que es este, que es distinto al altar del sacrificio, que es el que estaba afuera, ¿cierto? Llegaba al altar del incienso y con su dedo, con la sangre del sacrificio de afuera, untaba los cuernos de este altar del incienso, ¿ya? Eso hacía el sacerdote todos los días. Entonces, mis hermanos queridos, después de hacer esto, él asperjaba la cortina con sangre también, ¿ya? Ese humito que sale del altar del incienso subía, y como la cortina no llegaba hasta arriba, el humo pasaba por arriba al lugar santísimo, ¿ya? Y el lugar santísimo se llenaba de humo. Entonces, en resumen, este humo del altar del incienso simboliza la intercesión. Cuando Cristo muere en la cruz, está aquí como el sacrificio perfecto, ¿ya? Dijimos, en el campamento, cuando Cristo vino a la tierra y habitó entre nosotros, estuvo en el campamento. Cuando Cristo muere en la cruz, es el sacrificio. Cristo estaba ahora tomando esta parte, cuando el Cordero perfecto muere por los pecados. Luego Cristo toma la vestimenta del sacerdote, entonces entra en esta parte y en el lugar santo. ¿Qué es lo que había acá? Intercesión, mediación. Jesús como mediador entre la tierra y el cielo. Eso es lo que estuvimos viendo ayer, cuando Jesús estaba en este lugar, intercediendo por ti y por mí. ¿Para qué? Para reconciliarnos con el cielo. Y hoy día, ¿qué vamos a ver? Lo que nos falta. ¿Qué pasa en la parte de acá? El lugar santísimo. ¿Qué ocurre acá? ¿Ya? Entonces, antes de ver el tema de hoy, a modo de resumen, solamente quiero decir que el lugar santo que vimos, el lugar santo, se contaminaba. El lugar santo se contaminaba. Y todos los días hacían sacrificios por los pecados, los israelitas, ¿cierto? Entonces ellos imponían las manos simbólicamente, transfiriendo su pecado al animal. Luego el sacerdote cargaba con los pecados, ¿cierto? Con la sangre de estos sobre sí mismo. El sacerdote llevaba y asperjaba la sangre en la cortina y tomaba de esta brasita del sacrificio de afuera del atrio, tomaba la brasa y con esa encendía el incensario todos los días. Entonces, todos los días el santuario terrenal se iba contaminando y se iba contaminando con la sangre y con los pecados del pueblo. Y se contaminaba, tenía que llegar un momento de limpiarlo. El santuario se iba ensuciando, se iba contaminando.
el tabernáculo se iba contaminando. Por lo tanto, un día tenía que llegar donde esto se limpie. Y este día es el día de la expiación. Esta celebración se llamaba el Yom Kippur. Y usted puede verla en detalle, porque usted sabe, con el tiempo no podemos hablar todos los detalles, pero en Levítico capítulo 16 está el día de la expiación. ¿Qué es lo que tenían que hacer cada día de la expiación? ¿Ya? Entonces ahí usted puede leer el capítulo para que se interiorice más en el tema. Como vimos ayer, el santuario es un libro abierto, didáctico, para que nosotros podamos ver el plan de salvación. Vimos acá que está, por ejemplo, cuando Jesús habitó con nosotros. Está el sacrificio de Jesús representado en el santuario. Está, bueno, usted vio la mesa, los panes de la proposición, eso también tiene un simbolismo. El candelabro también tiene un simbolismo. El altar del incienso, la oración, la intercesión también. Vemos todos estos aspectos en el santuario. En Levíticos 4:7 dice, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está en la puerta del tabernáculo de reunión. En otras palabras, tomaba un poco de sangre, untaba los cuernos, ¿cierto?, del altar del incienso, y el resto de la sangre la rociaba a los pies del altar del sacrificio que estaba en el patio. Ahora, en Jeremías 17:1 dice lo siguiente: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Entonces estamos repitiendo esta idea, ¿no es cierto? El pecado de Judá, el pecado del pueblo, estaba en el santuario, y en el santuario se iban acumulando estos pecados por todo un año. Se iba contaminando el santuario con los pecados del pueblo. ¿Ya? Ahora, si saltamos a Levítico 16, donde viene esta celebración del Yom Kippur, el día de la expiación, el día de la purificación, donde tenía que ser limpio todo esto, vamos, por ejemplo, al versículo 29. Y dice el 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el séptimo mes, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en ese día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Aquí tenemos una cosa ya que destacar. En este día, dice ahí, se van a limpiar sus pecados. Van a ser limpios de todos sus pecados en este día. O sea, no solamente se limpia el santuario, sino que se limpia la vida espiritual. Va a ser limpio de todos los pecados en ese día. ¿Qué más pasaba? Sigo leyendo. Por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis, versículo 34, y esto tendréis por estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés hizo como Dios, como Jehová le mandó. Entonces acá dice entonces, una vez al año, y se limpia el santuario y los pecados son perdonados. Entonces, el pueblo tenía que purificarse, los sacerdotes tenían que purificarse y el santuario también tenía que purificarse. Yo les voy a contar un poquito, a grosso modo, cómo era esta situación. Llegaba el sacerdote, ¿cierto? Y él tenía que representar al pueblo. Entonces él tenía que ser, en este día, en el día de la expiación, tenía que estar limpio, porque él tenía que interceder por todo el pueblo. Él tenía que ser un representante de Jesús. De Jesús. Por lo tanto, ¿qué pasaba en este día? Usted después puede leerlo, Levítico 16. ¿Qué pasaba? Llegaba el sacerdote, hacía un sacrificio por él, por su familia, ¿cierto? Por el pueblo, rociaba la cortina del incensario, pero luego tomaba el incensario con humito, ¿cierto? Imagínense, lo tomaba y salía el humito, y pasaba al lugar santísimo con el incensario. Entraba al lugar santísimo, que era la habitación de más al fondo, y ahí había solo un mueble, el arca del pacto. Ayer igual hablamos de esto, ¿cierto? El arca del pacto. Dentro del arca del pacto habían tres cosas: las tablas de la ley, los 10 mandamientos, la vara de Aarón y una porción de maná. Estaban ahí tapados. La tapa de esta arca se llama el propiciatorio, ¿ya? Entonces, sobre el propiciatorio, sobre esta tapa, el sumo sacerdote
entraba y rociaba la sangre en la tapa del arca, dentro del lugar santísimo, ¿ya? Luego de esto, dejaba el humito ahí, dejaba el incensario en el lugar santísimo y salía. Cuando salía, él hacía otra parte de este rito, que era limpiar. Limpiaba 7 veces cada cuerno del altar, limpiaba de la sangre, limpiaba todo lo que había contaminado el santuario, era limpiado en este momento, se limpiaba. Luego el sumo sacerdote salía del santuario, salía del tabernáculo, y afuera habían 2 animales, macho cabrío. Y él lanzaban suerte, ¿ya? Y uno de ellos se llamaba Azazel, y Azazel era el que iba a cargar con los pecados. Entonces, el sumo sacerdote, cuando limpia el santuario, simbólicamente, todo este pecado se traspasa a Azazel. Se le imponen las manos a Azazel y se envía este animal al desierto. Ahora usted dirá, tanto detalle en este rito, tantas cosas, tantos detalles que investigar y ver qué significa cada cosa. Esto es algo muy ilustrativo que el Señor nos dejó. Y estamos viendo solo el santuario terrenal. Entonces, después de limpiarlo, el pecado se va a Azazel. También Azazel simboliza algo. Y se va al desierto. El desierto también simboliza algo. Vamos a ir de a poquito acá en esta ceremonia. Lo importante es conocer, es saber, nosotros como adventistas sabemos que el día de la expiación, el día del juicio, es cuando viene el juicio. Si usted ve en Éxodo 28, donde se habla de la vestimenta del sumo sacerdote, que era Aarón, Éxodo 28, 29 y 30, en ese momento dice, y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio, Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Entonces este día, donde leímos, ¿cierto?, en Levítico que no había que hacer nada, no debían hacer otra cosa, sino afligir su alma, decir, Señor, aquí estoy yo, perdona mis pecados, confesar sus pecados, arreglar tal vez situaciones que tenían con algún hermano o hermana, y entregarse al Señor, eso significa afligir el alma. Y estaban ahí en ese día, afligiendo el alma para que sus pecados sean perdonados. No había que hacer otra cosa, porque decía ahí cuando leímos el Levítico 23, que si alguien no se afligía y no participaba de esto, era cortado del pueblo o expulsado del pueblo. Esta ceremonia era solo para el pueblo de Israel. Si algún extranjero quería participar de esto, tenía antes que unirse al pueblo de Israel para poder participar del Yom Kippur. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa entonces con el santuario celestial? Y ahora nos vamos a ir a Hebreos. Hebreos es un libro que nos habla del santuario celestial y nos habla de nuestro sumo sacerdote. Entonces vamos a ir a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y en el versículo 11 dice esto. Dice, pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Está hablando de otro tabernáculo que no fue construido por hombres. Está hablando acá del tabernáculo del cielo, ¿ya? Y dice que Cristo es el sumo sacerdote del tabernáculo, pero no del tabernáculo terrenal, sino del celestial. Y dice acá que es el más perfecto. La pregunta es, si el tabernáculo terrenal se contaminaba todos los días, ¿cómo sería esta contaminación en el santuario celestial? ¿Cómo un lugar tan perfecto como el cielo puede tener contaminación? ¿Puede haber pecado en el cielo? Esa es la pregunta. Vamos a ver al versículo 23 del mismo capítulo 9 de Hebreos. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, por las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Ahí está hablando del sacrificio de Cristo. O sea, ahora no sirve un corderito, aunque sea perfecto el corderito, no sirve. El sacrificio de Cristo es el que servía en el santuario celestial. Entonces,
hermano, amiga, amigo, ¿cómo es que el santuario celestial se contamina? ¿Sabe cómo se contamina? Por su pecado y por mi pecado. En el cielo hay pecado escrito. Yo escuché una vez una analogía. Imagínese que usted tiene en su casa limpia, hermosa, muy bonita su casa, todo es impecable. Pero en la mesita de centro hay un libro con todo lo malo que hicieron usted y sus hijos y su esposa o esposo. Y en el libro está escrito ahí todo lo malo que han hecho, lo bueno y lo malo. Pero en esa casa, en ese ambiente perfecto, hay un registro que nos gustaría que no estuviera, ¿no es cierto? En el santuario se iban acumulando los pecados. Era un registro sangriento, ¿cierto? La sangre mostraba que el pecado se iba acumulando. Pero llegaba un día del juicio, cuando los pecados se limpiaban, cuando el santuario se limpiaba, se sacaba todo esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pero en el santuario celestial. ¿Qué significa? Cristo murió, simbolizaba el corderito. Pero ahora hay un juicio en el cielo. Este es el llamado juicio investigador. Usted puede ver esto en Daniel 7, en Daniel capítulo 8. El juicio investigador está ampliamente fundado en la palabra de Dios. Y en Apocalipsis 14 se nos llama al pueblo de Dios a decir, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. No tenemos tiempo para ver la profecía de las 2300 tardes y mañanas, pero si usted puede tener acceso, estúdiela. Si usted quiere saber esto, si usted quiere conocer, estúdiela la profecía de las 2300 tardes y mañanas, porque el fin de esta profecía marca justo el año 1844, que es cuando Cristo en el cielo pasa del lugar santo al lugar santísimo. En ese momento, el 22 de octubre de 1844, comenzó la última etapa de la historia de la humanidad. Llegó el momento de limpiar el santuario celestial. El santuario celestial, que también había sido contaminado, ahora entonces llega nuestro sumo sacerdote. No solamente es nuestro mediador como sacerdote, sino que ahora se pone la vestimenta de sumo sacerdote y comienza a hacer el papel de juez. Es nuestro abogado, nuestro intercesor y también nuestro juez. En 1844 comenzó el juicio. ¿Qué hace el juicio? Limpia los pecados. ¿Qué pasaba antes? Cuando usted pedía perdón por su pecado, antes de 1844, es como que hubiera una rayita encima del pecado. Por ejemplo, tal persona, no voy a decir nombre para que nadie se sienta aludido, pero tal persona cometió este pecado. Entonces pidió perdón, se tacha su pecado, pero su pecado está escrito, se tacha su pecado. ¿Qué pasa en 1844? El pecado se borra, no queda registro. Aquí él no ha hecho nada, no queda registro de su pecado. Entonces, de esta manera se empieza a limpiar ahora el santuario celestial. En 1844 comienza el juicio. Si puede usted, quiere saber cómo es esto, o por qué yo afirmo esto, puede usted comunicarse con estos números, porque los números que están ahí en el contacto que dice Iglesia Central, tenemos cursos de Daniel, de Apocalipsis, donde podemos decir, el juicio comenzó en 1844. Hoy día estamos en esta fase de limpieza. ¿Ya? Ahora yo quiero pasar a la segunda parte. Ahí en Apocalipsis 20:12, Juan escribe y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. A ver, si esto es un juicio, usted sabe cómo son los juicios, ¿cierto? En los juicios hay un acusador, hay un juez, un abogado, hay testigos, hay muchas cosas. Y hay libros, vemos acá en Apocalipsis que hay libros, dice, el juez se sienta. Si vamos a ver a Daniel, por ejemplo, Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, dice, y el versículo 10 dice, un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares le servían. Daniel viendo una visión acerca de Jesús, y Dios que lo describe. Después dice, el juez se sentó,
y los libros fueron abiertos. El juez se sentó. En este juicio tiene que haber un juez. Se sentó y los libros son abiertos. ¿Cuáles libros? Apocalipsis nos decía que hay varios libros. Uno de ellos es el libro de la vida. ¿Sabe usted que cuando usted entra cuando usted confiesa que Cristo es su Salvador, cuando usted dice que el Señor es su mediador y quiere reconocerlo para que Él medie por usted, usted está confesando que Cristo es su Salvador y se bautiza creyendo en Él, usted es inscrito en el libro de la vida. Y en este libro de la vida están todos aquellos que se han bautizado y han confesado que Cristo es su Salvador. Está el libro de la vida con ese fin. Está el libro de las memorias. ¿Cuál es el libro de las memorias? Es todas las obras que usted ha hecho. El libro de los pecados y el libro de la muerte. Ahí están todas las cosas que usted ha hecho. Y uno dice, qué terrible saber que todo lo malo que yo he hecho está ahí en el cielo escrito. Entonces así no tengo cómo salvarme, ¿no es cierto? Las cosas malas que he hecho, lo pecador que soy, está escrito y registrado ahí. Pero nuestro defensor es el juez. ¿Se imagina un juicio acá en la tierra así? Un juicio donde el abogado, el que defiende al acusado, el que lo defiende, es el mismo juez, es el mismo que da el veredicto. Yo veo que acá tenemos todas las de ganar. Y sabe que, entre paréntesis, quiero contar que el juicio en los tiempos bíblicos no es como el juicio de ahora. El juicio de ahora es algo, tiene una connotación negativa. Nos vamos a juicio, es decir, es algo malo, ya estamos en las últimas consecuencias, nos vamos a juicio, es algo que no se ve bien. Pero cuando usted ve en la Biblia, ve, por ejemplo, una viuda que ruega porque venga un juicio, dice, por favor, que venga un juicio, porque el juicio era algo favorable, era algo bueno. Entonces, cuando vemos acá el juicio, vamos a ver en Daniel que se habla del juicio en favor de los santos. El juicio no es algo malo, el juicio es algo bueno. ¿Por qué? Porque se están perdonando sus pecados, porque se está reconciliando usted como persona, como pecador, con el Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y usted está siendo reconciliado con Él. Entonces el juicio lo que está haciendo es perdonar sus pecados y hacerlo apto para irse al cielo, mi hermano. Entonces el juicio, que ya comenzó en 1844, es una buena noticia para usted y para mí. ¿Para quién es este juicio? Para los que están registrados en el libro de la vida. ¿Quiénes son juzgados? Vamos a ir a Primera de Pedro. Si usted tiene un lapicito ahí puede ir anotando. Les recuerdo que los temas están siendo subidos también a YouTube. Así que si hay algún versículo por ahí que se escapó, usted puede consultar y los videos, los temas están en YouTube. Entonces usted puede verificar y puede leer de nuevo los versículos, ¿ya? En Primera de Pedro 4:17 dice, el tiempo del juicio que comienza por la casa de Dios. Eso dice ahí en Primera de Pedro. Dice, y si primero comienza con nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces uno dice, ¿cuál es la casa de Dios? El juicio comienza por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? También lo responde la Biblia. En 1 de Timoteo 3:15, ahí dice, para que si me tardo, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Entonces, cuando dice el juicio comienza por la casa de Dios, está diciendo el juicio comienza por el pueblo de Dios, por la iglesia, por los que han creído en Dios, por los que se han bautizado y han confesado que Jesús es su mediador. A ellos se les está juzgando en 1844, desde los que ya murieron, y va a terminar el juicio con los que estamos vivos, de la casa de Dios que estamos vivos. Entonces acá uno dice, ¿y qué pasa con los que no pertenecen al pueblo de Dios? ¿Serán juzgados? Sí, también. Pero de ese juicio viene después, mi hermano. El juicio a los demás viene después. Y eso también lo dice la Biblia. Lamentablemente tengo que resumir, esto es mucha información, pero ahí dice, miren, Juan 3:18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo de Dios. Entonces usted cuando va al Edén, a Génesis, ayer vimos un poco, ¿cierto?, el pecado, cuando Adán y Eva pecaron, cuando tuvieron que hacer túnicas de pieles y Adán tuvo que matar al animal. Nunca había muerte,
no había muerte, era el Edén, no había muerte, no había pecado. Y ahora Adán tenía que matar a un corderito, me imagino su corazón cómo habrá estado. Dice el espíritu de profecía que para Adán fue un dolor inmenso cuando vio la primera flor que se marchitó, porque cuando entró el pecado en el mundo, los animales empezaron a matarse entre ellos, las hojas empezaron a caer, pasaron muchas cosas que nunca habían pasado antes. Las flores se marchitó y Adán tuvo que matar un animal. Y el Señor los vistió con pieles. En este momento, quiero que nos vayamos ahí, a Génesis. Y en ese momento, cuando el hombre cae en pecado, Dios se fija que interroga y le dice a Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dice, estoy escondido porque tuve miedo. Adán tuvo miedo. No había tenido miedo nunca, pero ahora con el pecado, él tiene miedo, este sentimiento que nos paraliza, que no nos deja avanzar en la vida de fe. Tiene miedo. Luego Dios le dice, ¿y dónde está la mujer que te di? Y interroga a Eva. Y ahí, bueno, usted sabe que Adán le dice, la mujer que me diste la que me diste por mujer fue la que me dio el fruto. Y la mujer dice, la serpiente me dijo, me convenció a mí. Pero Jesús no interroga a la serpiente. ¿Se han dado cuenta de eso? Jesús interroga a Adán, interroga a Eva, pero la serpiente no. ¿Por qué no? Porque la serpiente ya estaba condenada. El que cree en el Hijo de Dios, el que cree en Él, el que confiesa que Jesús es su Salvador, Él tiene derecho a participar de este juicio en favor de Él. Pero el que no cree no participa de este juicio, porque como decía en Juan, que leímos recién, el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Eso está en Juan 3:18. El que no cree ya ha sido condenado, dice Juan 3:18. Entonces, llega un momento ahora, en el fin de la historia, cuando Cristo sale del lugar santísimo. Llega la última etapa del lugar santísimo. Cristo sale de ahí, y cuando pasa esto, es cuando Cristo viene a la tierra. Podríamos citar muchas fuentes de la Biblia de que la venida de Cristo está cerca. Podríamos sacar la Biblia del plano y ver noticias, podríamos ver estadísticas, estadísticas de recursos naturales, estadísticas de crisis económicas, financieras, de crisis sociales, y podríamos afirmar, afirmar y afirmar que el fin del mundo se acerca. Ateos, agnósticos, están de acuerdo en que este mundo le queda poco tiempo. ¿Sabía usted que mucha gente, científicos, están haciendo búnkers porque dicen puede venir una tercera guerra nuclear mundial que devastaría a todo ser humano? Hay arcas donde tienen guardadas semillas, porque dice la raza humana se va a extinguir y necesitamos tener semillas para volver a repoblar esta tierra. El ser humano sin Dios está buscando formas. Hay mucha gente tratando de salir del planeta diciendo al planeta le queda tan poco tiempo, tenemos que encontrar un exoplaneta, un planeta que se parezca a la Tierra para poder poblarlo y poder llegar allá. Pero usted y yo, cristianos que sabemos que el fin del mundo es cuando viene Jesús, entonces vemos acá, cuando Cristo sale del lugar santísimo, viene a la tierra. Y Apocalipsis lo dice que hay media hora de silencio en el cielo. ¿Por qué? Porque el cielo se vacía, el cielo viene completo a la tierra a buscar al pueblo de Dios. ¿A quiénes? A los que pasaron por este juicio y fueron hallados inocentes. La pregunta es, si el santuario celestial ha sido contaminado, si el santuario celestial se está limpiando ahora, que eso estaba gráficamente en el terrenal, ¿no es cierto? Ahora estamos justo en esa parte, el santuario celestial se está limpiando ahora. Después Cristo tiene que salir de ahí. Cristo tiene que salir del lugar santísimo para venir a buscar a su pueblo. Y en su segunda venida, entonces viene la parte de Azazel. Los pecados, todos los pecados que usted puede tener ahora, tienen que ser transferidos a un receptor. Y ese receptor es Satanás. Por eso es que Apocalipsis dice que Satanás después del milenio, todos los pecados son transferidos a él. Y se va al lago de fuego preparado para él y para sus ángeles. ¿Sabe que el lago de fuego no está preparado para usted? Esta doctrina del infierno, de que el ser humano está eternamente quemándose en el infierno, no es bíblica.
Un Dios de amor no permitiría que un ser humano esté por la eternidad quemándose, sufriendo. Ahora tenemos nosotros un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Alguien que nos entiende porque habitó entre nosotros. Alguien que nos entiende porque estuvo en el campamento, viviendo con nosotros, teniendo nuestras debilidades, nuestras semejanzas. Jesús tuvo hambre, tuvo frío, lloró, se estresó. A veces usted puede tener, puede decir, estoy colapsado ya de esta situación, de este mundo, estoy hasta acá arriba y ya no puedo más. Jesús lo pasó y Jesús lo entiende. Su sumo sacerdote lo entiende. Su abogado que intercede por usted, que es también el juez, lo entiende. Y él quiere, él anhela salvarnos. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? ¿Qué es lo que me toca a mí como pecador? ¿Qué es lo que me toca a mí? Aceptar este maravilloso regalo. Mis pecados, gracias a Jesús, gracias a que Él, que no merecía morir porque no pecó, gracias a que Él murió, yo puedo vivir. Usted puede vivir. Jesús murió para que usted viva. Jesús llevó a su llaga, su enfermedad, para que usted se salve y esté sano. Entonces, este pecado que Jesús nos rescató, este pecado, ahora es transferido a Satanás. Y Satanás es destruido al final de la historia. Vienen otras cosas que decir, otros temas. Cuando usted y yo recibamos a Jesús en el aire y nos vayamos con Él, va a pasar otra etapa de juicio, que es el juicio a los que no están en el libro de la vida. Y de ese juicio vamos a participar todos nosotros. Mire, en la Biblia dice que usted y yo tenemos el privilegio de ver este segundo juicio a los que no están en el libro de la vida. Usted y yo, dice, vamos a juzgar ángeles. Los ángeles que cayeron van a ser juzgados por el pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Cómo Dios nos considera a nosotros? Usted dice, yo soy un pecador, yo no merezco esto. Pero ¿se da cuenta lo importante que es para Dios? Este sacerdote que llevaba la sangre y la asperjaba, todo esto era simbolismo, simbolismo, simbolismo. ¿Qué simbolizaba esto? Que a usted le importa a Dios, que Dios lo quiere salvar, que hay un juicio detrás de todo esto, pero no es algo oculto allá en el cielo que no podamos saber. Él lo reveló a nosotros, a todos nosotros. Y el juicio es para usted y para mí, para limpiar sus pecados, para limpiar mis pecados, para que el Señor nos pueda algún día llevar al cielo. Amigo, hermano, a esta tierra le queda poco tiempo. Cristo ya pronto va a salir del lugar santísimo, del santuario celestial. Pronto sale de ahí. El cielo se vacía, hay silencio en el cielo porque Cristo viene en las nubes. Y en ese día espero de todo corazón que nos encontremos, ya sin coronavirus, sin tener miedo de abrazarnos, ¿cierto? De poder abrazarnos, apretarnos y decir, al fin estamos aquí con nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, que nos defendió y que nos ayudó y nos juzgó en nuestro favor. Así que, hermano mío, que el Señor les bendiga mucho. Ha sido un privilegio para mí y me encanta verlos acá en esta semana de oración. Ojalá pronto podamos vernos de forma presencial para poder ahí estar juntitos. Se extraen mucho los cultos en la iglesia. Que el Señor les bendiga. Un gran abrazo virtual. Que tengan un lindo día.